Buenas tardes, amigos. Les voy a presentar mi libro de viaje por la literatura y el cine. Este libro es una recopilación de ensayos, artistas por mí en los últimos 20 años. Vamos a comenzar con un relato sobre un Don Quijote de la pintura, que trata sobre el pintor Jaime Bellechasse. Se parecía más bien a un Don Quijote sin barba y sin cabello, alto y desgarbado, también un poco encorvado. Jaime Bellechasse siempre luchó contra fuerzas más grandes que él, pero nunca se arredró. Lo conocía ya por el año 67, cuando eso Jaime se dedicaba a pintar op-up, preciso y excelente. Fue Rogelio Fabio quien me lo presentó en unas peculiares tertulias literarias que se hacían en la noche en los muros del Hotel Nacional de aquella ciudad sin nombre, o a veces, cuando había dinero, en la cafetería del hotel. Estas tertulias duraron hasta que una noche la policía efectuó una redada gigantesca en toda esa zona llamada La Rampa, y se llevó preso a todos los que por allí populaban, quienes eran considerados decadentes ideológicamente. Tuve la suerte de no estar esa noche ahí, pero no fue así con Jaime Bellechasse, que fue arrestado y lo mantuvieron preso por 11 meses sin juicio. Todos éramos muy jóvenes y unos nos dedicábamos a escribir, otros a pintar, y teníamos en común que no participáramos en la cultura oficialista dedicada a la labor. Rogelio Fabio, que para su suerte tampoco había caído preso en la redada, era un buen poeta y narrador también, y había servido clandestinamente de aquella isla, ya fuera en balsa o escondidos en un barco que saliera del puerto o como pudiéramos. Nunca tuvimos éxito, aunque las intentomas fueron muchas. Un poco más tarde, el doctor Bachi me contó que Rogelio Fabio, ya poeta loco, caminando con su pequeño hijo por la avenida de los Presidentes, se desnudó en resonante protesta poética y prosiguió sin ropa y su andar por la avenida, envuelto en una capa. Y cuando el coche de la policía se alejaba, el pequeño le recordó que volvieran a recoger la ropa de su papá tirada en la senda de peatones de la avenida. En aquella improvisada y a la intemperie peña literaria del muro del Hotel Nacional, conocí, mientras duró a otros escritores de mi generación, entre ellos un talentoso poeta, Delfín Prat, que después se alcoholizó y su obra cayó en la nada. Arenas hice amistad pronto y ya que le acababan de censurar Su mundo alucinante, su primera novela, que eran Las memorias de un fraile en México tratando de escapar de la Inquisición, tema que no le gustó a los burócratas de la cultura oficial. Reinaldo y yo coincidíamos en la opinión del escritor como aguafiestas, expresión que venía de Mario Vargas Llosa y a quien mucho leíamos en aquella época. Y creíamos que en una literatura que tratara de explicar el horror circundante de una forma imaginativa y literaria, y no por el realismo de alabanza. Por esos tiempos, a finales de los años 60, otros tenían demasiado miedo de escribir la verdad, o quizás todavía enronquecida en sus gargantas, gritando viva al máximo libre en la Plaza de la Revolución, o delatando a quien no lo gritara. No fue hasta acá que cayó el muro del Berlín que comenzara a pensar que había bando. Gracias a Arenas, que tenía un amigo casado con una francesa, que podía salir y entrar de la isla cuando quería, pude secar primero los 2 manuscritos de 2 de mis novelas, Alicia en las mil y una camas y La ciudad maravillosa, allá por el año 70. Y años más tarde
Me ayudó también a escabullir la hostería del tesoro. Las enviamos a Severo Sarduy en la edición de Disseu en París. Severo, sin conocerme personalmente, me guardó los dos primeros manuscritos por más de 10 años, hasta que se pude salir en 1980. Nunca llegué a conocer a Severo Sarduy en persona. Estuvo en Nueva York en los años 80, pero no coincidimos. Después murió en París. Jaime había salido primero que yo de la isla como en el 1979 como exprisionero político en dirección a España. Luego de 3 o 4 meses pasados allá en España, había pasado a New York, en aquellos momentos centro de la pintura mundial. Años antes, Bellechase había caído preso de nuevo, como buen Don Quijote, por tirar unas simples proclamas antigubernamentales en un cine, la Cinemateca de La Habana, y lo condenaron a 6 años de prisión. Cuando en el año 79 el gobierno reabrió el permiso para emigrar, tuvo preferencia por haber sido prisionero político. Recuerdo que celebramos con gran alegría cuando fui a visitar. Habíamos pasado toda nuestra juventud tratando de escapar de aquel horrendo paraíso. Un poco antes, creo que fue por el año 77, me había reencontrado con el doctor Banchi, que en realidad no era doctor ni nada por aquellas tertulias a la intempérie en el muro del Hotel Nacional. El doctor Banchi era un magnífico narrador, pero abandonó la ficción para dedicarse al periodismo. El doctor Banchi disfrutaba al mentir sin sonrojos. Me cuentan que una vez, en la revista en que trabajaba como reportero, afirmaba tranquilo que había sido corresponsal en los juicios de Nuremberg en la Segunda Guerra Mundial. Como era calvo, bajito, de espejuelos gruesos y parecía más viejo de lo que era, hubo quienes lo creyeron. En una reunión del Consejo de Redacción, el subdirector lo propuso como reportero para una asignación especial basándose en la experiencia del doctor como corresponsal de guerra en el juicio de Nuremberg. A finales de los años 70, el gobierno, necesitando los dólares de la comunidad en el exilio, permitió las visitas de la comunidad al exterior y a las que ya no se les llamaba cusano, y reabrió los permisos de salida de la isla. Para mí, como para Bellechase y Arenas y otros amigos, la esperanza de escapar de aquella isla volvió. En esa época a menudo visitaba al doctor Banchi en su casa. Como era el responsable de vigilancia del Comité de Defensa de la Cuadra, me sentía tranquilo allí. En aquellas visitas reíamos cuando leía los fragmentos de la hostería del tesoro que yo escribía en ese entonces, donde allá en Tucson, en el viejo oeste, había un doctor Banchi, especialista en ginecología y proctología. Hablábamos también de literatura. El doctor era un admirado, profundo conocedor de la obra de Lezama Lima, a quien conocía del poco calor revolucionario en su poesía. Otra de las aficiones del doctor Banchi, además de leer poesía, era invitar a jovencitas adictas lejos que eran activamente perseguidos en la isla y presentarles una habitación para su desahogo sexual. Me decía que cuando escuchaba el silencio después de la acción, daba un toque rápido en la puerta de la habitación y entraba con una bandeja de refrigerio que brindaba a las desnudas participantes. En las reuniones del Comité de Defensa siempre pronunciaba enérgicos discursos contra 70. Visitaba yo a cada rato a Reinaldo Arenas en el Hotel Monserrate, un depauperado edificio que la policía consideraba zona de peligrosidad, solo porque la pobre gente que vivía allí agitaba con gran éxito el mercado negro para sobrevivir.
Reinaldo había conseguido allí una habitación, no sé cómo, después de haber salido de la prisión. Recuerdo la primera vez que lo vi, luego del año que estuvo preso, me lo encontré por casualidad en una parada de bus, en la rampa. Estaba flaco y encorvado, con una afección pulmonar por la humedad de las celdas del viejo castillo del Morro, en aquella época aún funcionando como prisión. Me dijo que la tía, una feroz comunista, lo había expulsado de la guardilla de arriba del garaje donde vivía y se estaba alojando en casa de un conocido pseudoescritor, quien seguro que lo había recibido en su casa por órdenes de la seguridad del Estado, pues era demasiado oportunista y cobarde para ayudar a nadie en desgracia. Arenas me expresó su preocupación por no poder escribir nada comprometedor, también en francés, inglés y otros idiomas. Cuando cayó en prisión, todos se espantaron y le huyeron. Él trató antes de escapar por la base de Navarro, de Guantánamo. Y Arenas era un excelente nadador, se había entrenado por años para esta eventualidad. Recuerdo que en ese tiempo, una tarde tocó a mi casa a pedirme alojamiento por una noche, pues yo vivía cerca de la estación de trenes y en la mañana Arenas se proponía coger una hacia Guantánamo para tratar de escapar cruzando la bahía, según me explicó. Ya cuando eso estaba viviendo a escondidas en el Parque Lenin y la policía lo buscaba por todas partes. Mi esposa le preparó la cama de mi perro Pierre. En realidad era de mi hermana antiguamente, que se había ido para Miami años antes, pero mi perro Pierre se había adueñado de ella. Estaban un poco rotas y las sábanas que puso mi esposa tampoco estaban en buenas condiciones, y creo que muy limpias, pero al menos pudo dormir. Siempre Pierre tuvo que acostarse en la sala. 3 o 4 días después, Arenas estaba de vuelta y me contó que no había logrado su intento de llegar a la base. Había perdido unos bonitos zapatos que llevaba y ahora estaban todos desbaratados. Arenas relata los detalles en sus memorias. Estuvo un rato en mi casa donde le brindé un poco de té casi sin azúcar, pues estaba racionada, puesto que no teníamos refrescos y mucho menos comida. Y hablamos de su fallido intento y después se fue. No me dijo nunca que estaba viviendo en el Parque Lenin. Unos días más tarde la seguridad del Estado lo capturó. Creo que Reinaldo siempre me agradeció, pues de mi persona y de las hermanas Bronte, los hermanos Abreu, escritores también, que también lo ayudaron en aquellos momentos, fue también de los únicos que no habló mal en sus memorias antes que anochezca. Como Arenas no tenía teléfono, ni tampoco yo, me lo habían quitado cuando mis padres abandonaron la isla, la única forma de mantener contacto era personalmente. Aunque sospechaba que andaba mal porque no había ido más por mi casa, donde él iba cada rato a escuchar en mi viejo tocadisco las lecciones de un curso de francés que le habían enviado de París. No me enteré que estaba preso hasta que unos meses después me encontré con Tomasito Lagoyesca en la Biblioteca Nacional de aquella ciudad. Cuando le pregunté por Arenas, Tomasito empalideció y con gran sigilo, mientras caminábamos por los pasillos de la biblioteca, casi no me susurró que Arenas estaba en prisión. Fue en 1980 cuando ocurrió el asilo de 11.000 personas en la Embajada de Perú. Nadie esperaba eso, ni el gobierno ni los que llevábamos años tratando de salir de aquella isla. Esto condujo al éxodo del Mariel, por el que salieron 120.000 personas hacia la Florida, y la apertura de otras vías para emigrar de aquella isla sin nombre. En la confusión reinante, algún celoso policía decidió que el homosexual que vivía sin trabajar en la habitación del Hotel Monserrate era una escoria, comendarlo para mandarlo hacia el norte. Y así se le fue a Reinaldo Arenas,
Cuando se dieron cuenta era muy tarde. En esa misma confusión salí un poco después y yo también. Y dejé atrás a mi hijo de 4 años y su madre, que salieron unos meses más tarde hacia España. Ya en Miami, meses después, me encontré de nuevo brevemente con Reinaldo Arenas en una reunión literaria y apenas pudimos hablar, todo el mundo lo rodeaba. El éxito de nuevo le había traído amigos y me fui para New York. Llevaba ya más de año y medio en New York, excepto mi contacto con Jaime Belechaze y los manuscritos de mis 3 novelas que me había ya mandado Severo Sarduy desde París. Estaba desconectado del mundo literario. Una noche, cuando me dirigí en el subway a una cita con una boricua en el Upper Manhattan, en una parada, al abrirse la puerta monta alguien con un grueso abrigo que me pareció conocido y se sienta en el asiento transversal del frente. Me quedé mirándolo un momento dudoso y reconocí entonces a Reinaldo Arenas. Habíamos todos engordado un poco. Allí nos pusimos a hablar hasta que llegó la estación en la que yo tenía que bajar y Reinaldo me invitó a una reunión en el apartamento de Julio Blanc, donde se iba a preparar una edición especial de Noticias del Arte, que publicaba el enérgico, incansable Florencio García Cisneros, sobre los escritores llegados alrededor del éxodo de Mariel. Meses más tarde, Arenas me conectó con un librero que tenía una pequeña editorial y que me publicaría La Hostería del Tesoro a mediados de 1982. La portada llevaba un dibujo de Jaime Belechaze, que lo había hecho de una idea mía que trasplantó fielmente. Era su autorretrato vestido de cowboy, con unas baratijas en la mano y en el medio de un rodeo. Su retrato se debía a que Belechaze aparecía en la novela a finales de 1977, luego de haber salido de la prisión. Una tarde iba yo caminando por la calle Monte de La Habana cuando en una esquina veo una figura alta y desgarbada vendiendo baratijas furtivamente y mirando para todos los lados, esperando que en cualquier momento la policía irrumpiera su negocio. Al irme acercando, reconocí sorprendido a Belechaze. Para mí, en ese momento, encontrarme allí a Jaime vendiendo baratijas fue como un espejo de mi propia situación sin esperanza, condenado a vivir en un lugar que aborrecía. Apenas tuve el ánimo de hablar unas breves palabras con él y seguí caminando hacia mi casa con un terrible desaliento. En ese momento me encontraba escribiendo La Hostería del Tesoro, que no podía imaginar cuándo se publicaría, si se publicaría algún día y más que nada si lograría sacarla de la isla a pesar de la vigilancia de la seguridad del Estado. Meses más tarde, esa imagen de Belechaze vendiendo baratijas la incluí en las páginas finales de La Hostería del Tesoro. Ahora, en el 2002, se hizo una nueva edición cuidadosamente revisada de La Hostería del Tesoro, junto con mis novelas anteriores de esa época, Alicia en las Mil y una Camas y La Ciudad Maravillosa. Quise poner de nuevo la portada diseñada por Jaime, pero mi editor se inclinó por algo nuevo. Sin embargo, en mi mente siempre veré La Hostería, con ese diseño de Jaime Belechaze, vestido de cowboy y con baratijas en la mano. A finales de 1982, con la ayuda de Belechaze, siempre dispuesto con su poco dinero y fuerza a cualquier lucha, organicé la revista Unveiling, también ayudado por Alberto Guigú, el atildado Guigú, un excelente novelista y dramaturgo, y Peter Bosch, un crítico y escritor de gran prestigio en New York, y que se había sentido en carne propia el nazismo totalitario y el profesor Heriberto Dixon, que fue una ayuda invaluable. Otras revistas de mi generación estaban creándose también en esos momentos.
Estaba Roberto Madrigal y Manolito Vallagas en Cincinnati, comenzaron a publicar la revista Término. Y unos meses más tarde, Reinaldo y otros comenzaron a publicar la revista Mariel en Miami. Y también se inició El Gato Tuerto de Carlota Coffey en San Francisco. De pronto, la literatura oficialista de la isla veía contrarrestada por la multiplicidad de escritores cubanos jóvenes y hasta ahora inéditos por la censura oficial. En el amplio loft de Jaime en el Soho, llegó de New York, lleno de sus pinturas. Muchas veces nos reunimos para planear las nuevas ediciones de la revista Unveiled. Como Jaime no conseguía un trabajo decente en New York, en el documental de Néstor Juan Bendro, Conducta Impropia, aparece Belechaze vendiendo helado en una esquina de Manhattan. Decidió irse finalmente para Miami. Lo acompañaba su amante, un rubiecito anglo que, en palabras de Reinaldo Arenas, no valía más de $5 y que era bastante promiscuo, y fue quien posiblemente le transmitió el HIV, el SIDA. Un poco más tarde, en 1986, dejé la editorial donde trabajaba en New York y me fui como profesor para California por varios años. Perdí el contacto con Jaime. En unas visitas de vacaciones a Miami en 1989, mientras almorzaba en casa de Manolito Vallagas, le pregunté por Jaime y Manolito me informó que había muerto. No lo esperaba. Sentí pesar por no haberlo sabido antes y por no haber hablado por tantos años con Belechaze y por su obra desperdigada en revistas y sus pinturas, quién sabe y dónde, y porque un buen amigo se encuentra raramente. Unos años después, en una fría mañana de diciembre en California, recibí una llamada de Vallagas avisándome que Reinaldo Arenas se había suicidado. Creo que no por casualidad, era un 7 de diciembre, fecha en que los cubanos recordamos la caída en combate del general Antonio Maceo, un infatigable héroe de las guerras de independencia contra España. De Arenas siempre respetaré su concepto de escritor. Él hubiera podido acomodarse con la dictadura, que le hubiera perdonado entonces su homosexualidad, pero no lo hizo. Pudo más tarde moderar su voz para agradar a los políticos correctos liberales norteamericanos que admiraban al dictador y que habían comenzado a cerrarle el paso en las universidades y editoriales anglo. Tampoco lo hizo. Arenas era un general de la literatura que solo la muerte lo podía detener. Y la obra pictórica de Jaime Belechaze de principios de los 80, al llegar a New York, es la que más me gusta. Tiene una brillante fuerza única. Y los años siguientes, con las vicisitudes diarias, su pintura se oscureció, pero siguió manteniendo su fuerza interior. Pero como paradoja, sus cuentos, aunque nunca pretendió ser escritor, sobresalen del promedio. Algunos se pueden considerar entre lo mejor de la literatura cubana. Son cuentos que se recuerdan siempre. Un ejemplo es Mira Justo, el relato de un joven en prisión a la espera de ser fusilado y que aún era virgen. Por todas sus muchas implicaciones, es un tema muy difícil de tratar sin perder el tono natural y auténtico, pero Belechaze lo logró y Jaime murió joven. No logró que su pintura fuera reconocida, pero logró salir de la isla y que sus cuentos, al menos los que no se han perdido, continúen publicándose a través del mundo y cumpliendo la función que tiene la literatura y el arte: entretener y enseñar. Para ese Don Quijote desgarbado y flaco, pluma y pincel en ristre, creo que es suficiente. Hasta la próxima, amigos.